que sea ley la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ya va de camino al Senado. Las novedades tienen que ver con que este proyecto ya obtuvo dictamen. La fecha para el recinto del Senado de la Nación es el día 29. Vamos a hablar ahora de los votos que faltan, los que hay hasta el momento, el detalle de lo que se ha discutido en las últimas horas en el Congreso de la Nación, justamente en la previa, ¿no?, de que se conforme, de que haya un dictamen ya favorable para avanzar hacia el recinto. Pero estamos ya en contacto con la ministra de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Aquí Daniela Ballester la saluda. Gracias, Estela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniela. ¿Cómo estás? Bien, bueno, contando lo último, ¿no?, lo que ha pasado en el día de ayer en el Congreso de la Nación, en comisión, la buena noticia es que avanza hacia el Senado. ¿Podría efectivamente haber ley antes de que comience el 2021? Sí, la verdad que seguimos muy esperanzadas, son pasos, hay que seguir dando todos los pasos que nos faltan. Fue muy importante que se haya logrado el dictamen de las 3 comisiones, ¿no? Tuvo 14 firmas en mujer, 9 en justicia, 10 en salud. Cabe recordar un poco todo este tiempo, una compara con lo que fue el debate en el 2018 y algunas diferencias que nos siguen dando el aliento para pensar que vamos a llegar para que el 29, cuando se trate, sea ley. Recordemos que en el 2018 no hubo dictamen de comisión, se llegó al recinto sin dictamen. Así que este es un paso importantísimo. Hubo un debate muy intenso de 3 días completos, donde se recibió una importante cantidad de expositores y expositoras, alrededor de 60. Y bueno, ya venía con las previas del debate que se había dado en la Cámara de Diputados y se consolida esta visión. Nosotros sabemos que hay posiciones que son irreductibles, que están tomadas, que tienen fundamentos que se contraponen claramente, pero a mí me parece que hay algo que no se discutió lo suficiente y no se visibilizó lo suficiente, que me parece que hace a otra de las grandes diferencias, sí, que además de la ley IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, estamos discutiéndola con la ley de 1000 días, que es una ley que protege de manera integral la decisión de la continuación de una gestación, el cuidado en los primeros 3 años de vida. Digamos, acá hay un abordaje muy integral desde el Estado, desde esta decisión del Poder Ejecutivo, y que me parece que tiene que tenerlo muy en cuenta senadores y senadoras del bloque oficialista, pero de todos los bloques también. Sí. Lo que pasa es que, Estela, es muy cierto lo que usted dice, y de hecho en el día de ayer, vale la pena contarlo, hubo uno de los legisladores que, bueno, entró en contradicción justamente con el proyecto de los 1000 días y también con el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, entendiendo que el plazo era hasta los 1000 días. La verdad hay mucha confusión, ¿no?, en el nivel de debate, pero lo que pasa es que también entiendo que el proyecto de los 1000 días y que ya hace tiempo se viene hablando de este tema, de hecho se había implementado en la provincia de San Juan, no tiene costados negativos. No tiene puntos de discusión, es un plan de acompañamiento fundamental para todas esas mujeres, ¿no?, que hoy tal vez no ven una salida, no ven una opción para llevar adelante un embarazo, y este proyecto sí se los otorga. Por eso es tan importante y por eso no tiene oposición. Me da la sensación, ¿no?, usted me corregirá si no es así, pero ya que está, aprovecho para preguntarle por el nivel de debate, ¿no?, y la confusión de algunos legisladores que hemos visto en estos días. Sí, a mí me parece que algunos legisladores tienen como una posición previa y no escuchan los fundamentos que se dan, porque que se reitere que la inconstitucionalidad, alguna cuestión que uno ha escuchado reiteradamente, personas que son abogados, cuando esto está dicho por todo nuestro marco legislativo, si hubiera inconstitucionalidad, hace 100 años que nosotros tenemos en nuestra legislación, en el Código Penal, el artículo 86 que despenaliza el aborto por causales, peligro de la salud o la vida o los casos de violación. Ahora se amplía esa despenalización a plazos. No es inconstitucional eso y no es inconstitucional esto. Bueno, siguen insistiendo con ese tema. Yo te traía el tema de los 1000 días porque además es otro argumento que han usado muchísimo. ¿Por qué en lugar de eso no asistimos a las mujeres que quieran continuar su gestación y no tienen condiciones? Bueno, se está dando respuesta, se está mejorando la respuesta del Estado para este tema. Claro. A mí me parece esto que decimos, porque había algunos que planteaban, bueno, el tiempo del debate.
La verdad que este debate hace años que se discute, hace décadas que se discute. Tuvo un amplísimo debate en el 18 y lo tiene ahora. Unanimidad no vamos a conseguir nunca, pero además no lo pidamos, porque en la sociedad no hay unanimidad en ningún tema, no solo en este. Sí, sí, definitivamente. Ministra, tenemos a Sofía Caram aquí con nosotros. ¿Qué tal? Sofi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Estela? Gracias, Dani. Quería consultarle en concreto por lo que planteó ayer el senador por la provincia de Río Negro, Beretilnec, el exgobernador, respecto de la objeción de conciencia y este pedido de una modificación a la ley. Se planta a favor de la ley, dice que quiere votar a favor, pero dice que la objeción de conciencia puede hacer que esta normativa sea incumplible de aquí a 2 años. ¿Qué lectura hace de este planteo que además puede perjudicar, ¿no?, la aprobación de la ley, al menos en esta instancia? La objeción de conciencia fue contemplada ya en el proyecto original que presentó el Ejecutivo. Es muy explícita, detalla muy bien. Esta fue como un debate y una controversia con el de la campaña del aborto, que no tenía la objeción de conciencia, porque dice, se ejerce, lo mejor que decide el Ejecutivo es regulemos cómo se ejerce, porque si no, en realidad se usa para obstaculizar a las prácticas de que son legales, incluso se usa para obstaculizar las que ahora son legales indiscutiblemente. Entonces lo regula, explicita cómo va a ser la objeción, que es individual, que no debe obstruirse, que se debe inmediatamente pasar a un profesional para garantizar la práctica. A partir del diálogo con el Senado, en diputados se amplió y se incluyó para aquellos sectores privados donde, no lo menciona tal cual, pero evidentemente donde hay clínicas que están ligadas a algún tipo de iglesias o cosas por el estilo que existen en la Argentina, pero siempre planteando que garanticen la práctica si en esa clínica no hay nadie, trasladando a la persona para garantizarlo. A mí me parece que está muy claramente regulado, y lo que me parece que también es importante para aquellos senadores y senadoras que tienen algunos puntos a donde han hecho observaciones, todo eso se puede trabajar perfectamente en la reglamentación de la ley. Porque eso puede mejorar cuando se reglamenta cómo se va garantizando esa implementación. Eso a veces lleva sus procesos, su tiempo. Ha pasado con muchas otras legislaciones y no tendría por qué haber problema con esta tampoco. Y le repregunto sobre eso. ¿Y están negociando desde el Poder Ejecutivo con esos senadores que están planteando esos reparos para garantizarles que efectivamente esas observaciones se van a aplicar con la reglamentación para no demorar más la aprobación de la ley? Mira, claramente todos esos diálogos están abiertos. Lo vimos cuando se discutió el dictamen de diputados, que ya tuvo ese dictamen observaciones del Senado. Además de esta de la objeción de conciencia, una observación en torno al tema de la edad, de cómo se interpretaban los temas de la edad, y esos cambios se hicieron. Y ahora en el diálogo nosotros lo pudimos escuchar en el plenario de las comisiones, pero senadoras de todas las bancadas están conversando y diciendo, miren, esto claramente es una opción. Hay aspectos de estos que se pueden garantizar perfectamente en el proceso reglamentario de la ley. Es una ley que es muy clara en ese sentido. Hay otras de las observaciones que se hacían respecto al carácter de la ley, que tiene alcance a todo el territorio nacional. Yo la verdad que digo, es un poco sorprendente esto. Nuestro Código Penal es un código de fondo. Acá se está reformando artículos del Código Penal, y el Código de fondo, tanto el Código Penal como el Código Civil y Comercial, son códigos que tienen alcance para todo el país. Y muchas de nuestras legislaciones de salud, de educación, son de alcance federal, y está muy bien que así sea, porque además nuestros compromisos de derechos son compromisos federales y el Estado tiene que garantizarlos en su acceso. Y si no, también conocemos cómo ha habido situaciones de demandas internacionales por el no cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, de salud, y ha tenido que responder el Estado nacional frente a vulneración de derechos de algunas provincias del país. Ese es nuestro ordenamiento, ¿no?, en torno a las políticas y a las legislaciones. Bien, me preguntaba eso mismo. Usted había mencionado la reglamentación, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Habló también de otras leyes. Entiendo que, por ejemplo, la de fertilización asistida, ¿no? Porque algunos tal vez piensan que a partir del 1 de enero, si efectivamente, después vamos a repasar más adelante porque tenemos aquí los números de qué es lo que pasa o podría pasar en el Senado, ¿no? Pero también es importante que haya una buena reglamentación y que se haga rápido y que se pueda aplicar rápidamente, porque a veces estas cuestiones, por ejemplo,
con esas otras leyes llevó muchísimo tiempo y había cierta resistencia, ¿no?, después a aplicar la ley. Ministra, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Bueno, gracias Daniela, y esperemos que nuestro próximo debate ya sea cómo es la reglamentación, porque quiere decir que ya es ley. Bien, bien, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias. Bueno,